La literatura universal que se cursa en segundo de bachillerato y es una asignatura opcional, que no todo el mundo lo cursa, como ya ha dicho mi compañera. Unos están estudiando en el instituto y nosotros estamos aquí pasándonos muy bien con vosotros. Bueno chicos, y queríamos compartir todo esto con vosotros. Hace miles de años floreció en la antigua Grecia una nueva civilización. Los griegos eran muy listos. ¿Habéis estudiado vosotros ya los griegos? No. Bueno, a medias. A medias. Bueno, pues que sepáis que eran muy listos. Descubrieron un montón de cosas, incluso descubrieron cómo navegar los barcos siguiendo las estrellas. Por medio de estas historias se explicaban las diferentes partes del mundo. Y estas historias que os vamos a contar hoy se llaman mitos y forman parte de la mitología. Estos mitos eran cuentos muy parecidos a los que conocemos todos, a que todos conocemos a Blancanieves, sí, y a la Cenicienta, sí, y a cuentos, no sé, la Sirenita, o Batman, o Spiderman, que eran héroes fuertes que salvaban a la gente. Pues estos cuentos eran iguales, eran muy importantes para los griegos, porque contenían lecciones muy importantes para ellos y aún hoy siguen conservándose para toda la gente que las escucha. Por medio de estos mitos se contaban historias de las diferentes partes del mundo y se contaban cosas divertidas. Por ejemplo, las tormentas sucedían por medio de Zeus, que es el rey de los dioses, con su ira provocaba las tormentas del monte Olimpo desde su casa. O por ejemplo, cuando llegaba el invierno, ¿vosotros sabéis por qué llega el invierno y por qué son las estaciones? Pues no. No, pues luego os lo van a contar, porque había una diosa de la naturaleza que se llamaba Demeter, que estaba muy triste, pero no os voy a contar más, porque os les voy a pisar el cuento a mis compañeras, pero luego lo vais a saber muy bien. Estos cuentos eran muy divertidos y muy entretenidos y servían para entretener a gente desde los más pequeños a los más mayores. En la mitología hay 12 dioses los más importantes, pero también hay unos menores. Y como os he dicho antes, Zeus es el rey de los dioses. Tenemos otros dioses como Poseidón. ¿Conocéis a Poseidón? Sí, uno gordo. ¿De qué era dios Poseidón? Del mar. Poseidón es el dios del mar. O por ejemplo, Hermes. ¿Habéis oído alguna vez hablar de Hermes? No. Pues Hermes es el dios de los viajeros y de los ladrones. Estas historias también podían ser de héroes o de reyes. Es que me apuesto lo que queréis a que a Hércules le conocéis. Sí. Pues Hércules es uno de los protagonistas. Es muy cachar. ¿Habéis visto la película de Hércules? ¿No habéis visto la película de Hércules? Sí. Ah, bueno. Pues Hércules, por ejemplo, era uno de los protagonistas de los mitos, era un héroe muy importante para Grecia. Pero estos dioses y ellos solían ser muy caprichosos, muy egoístas, y hacían lo que les daba la gana. Y hacían todo lo que querían, se burlaban de las personas, y esto era como una forma de explicar por qué el mundo es tan injusto. Que os lo preguntáis muchas veces vosotros, ¿verdad? ¿A que sí? Pues ¿A que aquí tenemos unas razones. ¿A que no os gusta cuando os pasan cosas malas cuando habéis sido buenos? ¿O cuando os castigan cuando no habéis sido vosotros? Sí. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que os pasa mucho? Mi hermano. Me gusta mi hermano. Bueno, pues esto los griegos lo explicaban porque era un capricho de los dioses. Explicaban todo diciendo que los dioses querían que fuera así y era así y ellos no podían hacer nada. Pues ahora nuestros compañeros os van a presentar una serie de mitos. Espero que os guste. Sí. Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bien. ¿Bien? ¿Tenéis ganas? Sí. Bueno, mi compañero se llama Alejandro y yo me llamo Cristian y os vamos a contar el mito de Teseo y el Minotauro. ¿Sabéis cuál es? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, ahora lo vamos a contar nosotros. Hace muchos años, en la isla de Creta había un rey. En la isla de Creta había un palacio. Ese palacio era muy grande y muy bonito. En el palacio, ¿quién creéis que vivía? Un rey. ¿Y qué más? Y sus hijos. ¿Y cómo se llamaban? No lo sabéis, ¿no? No. Poseidón. Ariana, Rey, Minos, Freya. Muy bien leído. Un día, el rey Minos se entera de la muerte de un hijo suyo. Se muere en Atenas. El rey, muy cabreado, decide reunir a todo su ejército. ¿Para qué creéis que le reunió? Para matar a los que le mataron. Muy bien. El rey Minos decidió reunir a todo su ejército para declararle la guerra a Atenas.
Atenas sabía de esta situación, entonces decidió enviar a embajadores a Creta. ¿Los embajadores qué creéis que hicieron? Matarle. No. Defenderse. Defenderse, bueno. Atacar. Protegerse también. Luchar. No, bueno. Le pidieron perdón y le dijeron que no declarara la guerra. Para ello, el rey Minos dijo: no derribaré Atenas, pero me tenéis que mandar a 14 jóvenes, 7 mujeres y 7 hombres. ¿Para qué creéis que fue? Para matarlos y sacrificarlos. Para hacer ¿Y quién los mataba y quién los sacrificaba? No sé, los tiraban por un barranco. ¿Conoces al Minotauro? No, los colgaban de una cuerda. No, lo llevaban al Minotauro. ¿Sabéis qué era el Minotauro? Ah, sí, ese. El Minotauro era un monstruo que estaba formado por cabeza de toro y cuerpo de hombre. El Minotauro estaba en un laberinto, y ese laberinto estaba en un palacio muy grande y muy bonito. ¿Sabéis dónde estaba el palacio? Que lo hemos dicho antes. De Perú. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien, allí estaba. Poco a poco fueron llegando cada joven a luchar contra el Minotauro en el laberinto. El laberinto era tan grande que decían que si te metías en el laberinto no podías salir, y menos si estaba el Minotauro. ¿Y por qué no podía ser? Claro, los atenienses sabían de esta situación. Entonces, un hombre llamado Teseo dijo: yo voy a luchar contra el Minotauro. El Teseo era hijo del rey de Atenas. Los atenienses iban en un barco hacia Atenas. ¿Por qué creéis que la vela del barco era negra? Porque eran piratas. Porque la foto no querían matar. No, la vela era negra porque el destino que les deparaba seguramente iba a ser malo, ya que se iban a enfrentar al Minotauro, y el Minotauro era un monstruo mucho más fuerte que ellos. Teseo acordó con su padre, que era el rey Egeo, que si en la vuelta de su viaje la vela era una vela blanca, suponía que Teseo había vencido al Minotauro. Sin embargo, si seguía negra, suponía que Teseo había tenido el problema de que el Minotauro le había matado. Estuvieron en una casa cuando llegaron a Atenas, y en esa casa Teseo conoció a una chica súper guapa de la que se enamoró. Se llamaba Ariadna. Ariadna, con el tiempo, se enamoró también de él y decidió ayudarle a matar al Minotauro. Para ello le dio una espada mágica para que se la pudiese clavar, y un ovillo de hilo. ¿Para qué creéis que el hilo...? Para que no se pierda. Eso es, ahí está, muy bien. El hilo lo ataba a la entrada del laberinto y así podía volver sin perderse. Ya llegó el día en el que uno de los atenienses se tenía que enfrentar al Minotauro. Y como ha dicho Cristian, ¿quién dijo que quería enfrentarse a él primero? Teseo. Ahí está, pues Teseo llegó a la entrada del laberinto con Ariadna. Ariadna le esperaba en la salida para ver si Teseo conseguía salir o si moría enfrente del Minotauro. Teseo a la entrada colocó el hilo en una piedra para no perderse, como habéis dicho. Y se fue adentrando en el laberinto. Según iba andando por el laberinto, estaba todo muy oscuro y no sabía por dónde ir. Pero de repente empezó a escuchar el resoplido del Minotauro, igual que el de un toro. Entonces, Teseo, al escuchar esto, se sorprendió mucho y pensó en volver. Dijo: no, yo no me enfrento al Minotauro. Pero en un acto de valentía volvió y decidió enfrentarse a él. Entró en una gran sala y vio al Minotauro. El Minotauro era mucho más terrorífico de lo que él creía. Y el Minotauro se abalanzó sobre él. El Teseo, al ver que el Minotauro se abalanzaba sobre él, decidió salir de ahí, ¿no? ¿Y cómo decidió salir? Pues la espada que le había dado Ariadna, decidió clavársela, no tenía otra salida. Se la clavó, entonces había vencido al Minotauro. Una vez que había vencido al Minotauro, tenía que volver. ¿Y cómo volvió? Pues usando el hilo que había puesto en la piedra. Teseo volvió
y Ariadna le esperaba en la puerta. Le dio un gran abrazo y Ariadna le había pedido a Teseo antes de entrar que le prometiera que si lograba vencer al Minotauro le llevara con él a Atenas, ya que Ariadna era hija del rey de Creta, el que había formado el Minotauro, y así lograr que su padre pues no le echara la bronca. Entonces, Ariadna junto con su hermana Fedra entraron en el barco que hacía volver a los atenienses a Atenas. En la vuelta a Atenas, en el barco tuvieron un gran problema, y es que una tormenta se abalanzó sobre ellos y les hizo llegar a una isla. En esa isla Ariadna se perdió y estuvieron todos buscándola durante mucho tiempo, pero no la encontraron. Ariadna se quedó en la isla ella sola, porque los atenienses tenían que volver. Entonces Ariadna, al despertarse porque se había desmayado, corrió hacia la orilla, pero el barco ya estaba demasiado lejos, así que Ariadna se tuvo que quedar allí. Teseo, al pensar en que había perdido al amor de su vida, ¿a que no sabéis qué le pasó? ¿Os acordáis de las velas que os había dicho al principio? Sí. Pues Teseo, pensando en Ariadna, se le había olvidado colocar la vela blanca, como que había vencido al Minotauro. Entonces dejó la vela negra puesta. Su padre, al verle acercarse, le vio con la vela negra. Así que el padre creía que había muerto. Entonces cogió y el padre, porque había perdido a su hijo, pues decidió tirarse al mar y suicidarse. Así que nada, llegaron los atenienses junto con Teseo, y Teseo fue recibido en Atenas como un gran héroe. Y la historia acaba con que Teseo se casa con la hermana de Ariadna, Fedra, y es nombrado el rey de Atenas. Y ya está. Mira, chicas, que nos toca a nosotras ahora. Vaya gallo. Ay, qué dolor de brazo. Bueno, ahora vamos a ver otro mito completamente distinto. Es el mito de Perséfone y el Hades. ¿Os suenan todas estas cosas? Pues ya veréis, ellas mismas, porque ahora van a ser chicas, os lo van a contar todo. ¿Abrimos? ¿Abrimos? ¿Sí? Bueno chicos, hola. ¿Os ha gustado el mito de antes? Sí. Vale, esperemos que este también os guste. Voy a presentar a las que lo vamos a hacer. Ella es Cristina, ella es Susana y yo soy Cecilia. Y os preguntaréis, ¿por qué están disfrazadas? Pues porque nosotras no vamos así por la calle normalmente, yo por lo menos. Bueno, pues representamos a 3 personajes muy importantes en nuestro mito, así que tenéis que estar atentos para saber si descifráis quién somos, ¿eh? Antes de nada, una pregunta. ¿Vosotros sabéis de dónde vienen las estaciones? No. ¿De la diosa de la naturaleza? Sí, algo le pasó. Pues os vamos a contar la historia de por qué los griegos creían, de dónde los griegos creían que venían las estaciones. Bien, hace muchísimo tiempo, en la antigua Grecia, los griegos creían en los dioses olímpicos, grandes dioses que representaban diferentes cosas. Y por encima de todos ellos había uno muy importante. Lo ha dicho antes mi compañera. ¿Quién era? Zeus, el dios del rayo. Y también había una diosa muy guapa, muy guapa, muy guapa, muy guapa. La diosa de la naturaleza, las plantas y las flores, que se llamaba Demeter. De la unión de Zeus y Demeter nació una niña muy guapa a la que llamaron Perséfone. Su madre pensó que ella no podía vivir en el Olimpo, entonces decidió llevarla a la tierra junto a la naturaleza, a las flores, las plantas, además para que ella pudiera ver las grandes obras que había hecho su madre en la tierra. Perséfone crecía rodeada de seres mágicos y ninfas que eran sus amigas. Ellos la acompañaban siempre
cada vez que salía de casa para dar paseos. Perséfone crecía y crecía mayor, y cuando creció, se hizo una chica tan guapa, tan guapa, tan guapa, que estaba constantemente recibiendo la visita de chicos y dioses para que se casaran con ella. Aunque a veces era Perséfone la que les echaba de su casa, muchas veces se encargaba Deméter de hacerlo. ¿Por qué creéis que Deméter les echaba? Porque creía que no era tan bueno para ella. Claro, porque tenía mucho miedo de que alguien la pudiera hacer daño. ¿Os lo imagináis? ¿Que hacen daño a vuestra hija? Pues Deméter tenía mucho miedo. Aunque ambas estaban tan concentradas en esos pretendientes que se les escapó un pequeño detalle. Hades, el dios del inframundo, hermano de Zeus. Constantemente Zeus recibía la visita de su hermano Hades, el dios del infierno, como bien ha dicho mi compañera. Y claro, fijaos lo que hizo Zeus, que no prestó la atención necesaria a su hija y le quitó toda protección durante unas horas, pero incluso que estuvo entreteniendo a su madre para que su propio hermano pudiera conquistarla. Esa tarde, como hacía tanto sol, Perséfone decidió salir a recoger flores con sus amigas las ninfas. Y de repente se escuchó un ruido, ya que no sabéis qué pasó. No. Se abrió un agujero gigante en la tierra y salió una mano. Y esa mano se cogió a Perséfone y se la llevó con él. Era Hades. Había salido desde debajo de la tierra para llevarse a Perséfone y cerró el agujero y ya no se podía hacer nada. Perséfone había desaparecido. Sus amigas las ninfas no la encontraban por ningún lado, se estaban volviendo locas buscándola por todas partes, pero no dieron con ella. Deméter, cuando se enteró de lo que había pasado, se puso tan triste que lloraba y lloraba y lloraba, no paraba de llorar en todo el día, de tal manera que empezó a desatender sus obligaciones y sus responsabilidades como diosa de la naturaleza. ¿Y sabéis lo que pasa ahora, chicos? No. Pues mira, como Deméter estaba tan triste, las hojas de los árboles empezaron a caer, los campos se ponían marrones y amarillos, las flores se pudrían, y esto significa que Deméter empezó a perder sus poderes sobre la naturaleza. Zeus vio que pronto los humanos en la tierra empezarían a tener hambre y se preocupó muchísimo, así que Deméter, la madre de Perséfone, se fue a hablar con las ninfas, las amigas de Perséfone, para preguntarles qué es lo que había pasado cuando Hades se llevó a su hija. Y las ninfas lloraron y lloraron porque Deméter se iba a enfadar mucho, porque del miedo que tenían no pudieron hacer nada por rescatarla. Como las ninfas no habían ayudado a su hija, no habían conseguido que escapara de Hades. ¿Qué hizo Deméter? Las castigó. ¿Sabéis cómo las castigó? No. Las condenó a pasar el resto de su vida en el fondo del océano y las convirtió en sirenas. Zeus decidió acudir a Hades e intentaron hacer un trato. Y Hades accedió a devolver a Perséfone siempre y cuando ella no comiera nada mientras salía del inframundo. No podía comer nada. Pues mirad, Perséfone antes de salir del infierno se encontró por casualidad su fruta favorita, la granada. ¿Sabéis qué es una granada? Sí. Bueno, pues se la encontró. Es dulce. Claro, muy bien. Y pues no pudo resistir la tentación y se comió unas pepitas. ¿Y os acordáis lo que os ha dicho mi compañera de que hicieron un pacto Zeus y Hades? De que no podía comer nada. Pues claro, ella como comió, pues Hades empezó a frotar las manos y ya sabía que iba a ser siempre la reina de su infierno. Zeus, que había visto que en la tierra empezaban a tener hambre, se preocupó porque pronto los humanos iban a morir si no comían. ¿Y por qué no comían? Pues porque, como Deméter estaba triste, la naturaleza había muerto y no podían comer plantas. Y diréis vosotros, pues que comen animales, ¿no? Tampoco, porque como van a comer animales si los animales también comen plantas. No podían comer patatas, no podían comer pan. Bueno, un caos, porque se iban a morir. Zeus lo estaba viendo y se preocupó muchísimo. Así que se fue a Hades y le rogó que por favor le devolviera a su hija. Después de tanto caos, tantos líos, para arriba, para abajo, Zeus, que estaba ya muy harto, hizo un trato con ellos. Y este trato ya no se podía incumplir. ¿Qué creéis que acordaron? Yo lo digo. Pues Zeus dijo que Perséfone tendría que pasar 6 meses en la tierra con su madre, Deméter, y otros 6 meses encerrada en el inframundo con Hades, partiendo así el año
en dos partes. Demeter, al oír la noticia de que su hija podría volver a casa, se puso muy contenta y empezaron a salir ramas de los árboles, los capullos de las flores empezaron también a brotar, frutas, verduras, todo empezó a salir otra vez. Perséfone, cada vez que llegaba a la tierra, pues las flores empezaron a crecer, los árboles empezaron a echar las hojas, las raíces... Claro, todo se convirtió en un mundo de color, o sea, con colores vivos. Cuando pasaran 6 meses, Perséfone se tendría que ir otra vez con Hades y Demeter volvería al estado de tristeza. Entonces las hojas se caerían, no habría naturaleza, se moriría todo. Y así, creéis vosotros que nació así las estaciones, ¿no? Cuando estuviera Demeter con su hija, ¿qué estaciones habría? Invierno y otoño. Y cuando se fuera con Hades, Invierno y otoño. por eso ahora, si os fijáis, están saliendo las flores. ¿Por qué creéis que es? Porque Perséfone está con su madre. Claro, muy bien. Y así nacieron las estaciones. Muy bien. ¿Te toca a ti? A mí no. ¿Cuánto les dura a ella? ¿Les dura mucho? Ay, me tengo que pasar, es mío. A todos os suena quién es Cupido, ¿no? Sí. Sí. El que lanza flechas para que... Para que la gente se enamore. Para que tú tengas novio, porque como no puedes hablar mucho, te tienes que acercar a que sí. Claro. Bueno, pues... ¿Eh? Madre mía. ¿Qué ha dicho? Que va a ser David Villa. Bueno, pues ahora vamos a ver... ¿Ya? Vamos a ver ahora el mito de Cupido y Sige, ¿vale? En cuanto esté, que es ya. Hola chicos, ¿os han gustado los anteriores mitos? Sí. Pues ahora nosotras, Sandra, que es Cupido, Y Alba, que sí que... os vamos a representar el mito de Cupido y Psique. Hace muchísimo tiempo, existía un rey que tenía 3 hijas. Una de ellas, que era la más pequeña, era Psique. Psique era la más guapa y la más lista de todas. Tenía tantas cosas buenas que despertó la curiosidad de los celos de la diosa... No me acuerdo cómo se llamaba la diosa. ¿Vosotros os acordáis de un planeta que empieza por V? Venus. La diosa se llamaba Venus. Venus era la diosa del amor y de la belleza y tenía muchos celos de Psique porque era muy guapa y muy inteligente. Entonces mandó a su hijo Cupido a que le disparara con una de sus flechas para que ella se enamorara del monstruo más horrible del mundo. Cupido, cuando fue a cumplir las órdenes de su madre, se disparó a sí mismo y se hirió. Por lo tanto, quedó enamorado de Psique. Cuando Cupido se dio cuenta de que estaba enamorado de Psique, decidió pedir ayuda a Apolo, que era el dios de la luz y de la verdad. Este dios hizo desaparecer a todos los pretendientes de Psique, porque igual que vosotros seguro que tenéis muchos pretendientes, ¿verdad, chicas? El rey, que era el padre de Psique, estaba muy apenado porque su hija se tendría que marchar con Cupido, ya que se iban a casar. No sabía qué hacer. Pensaba y decidió pedir ayuda también a los dioses. Pidió ayuda a Apolo y le dijo que le llevara a la cumbre más alta de una montaña para que allí la desposara. Pero como no era bueno llevar la contraria a los dioses, no lo hizo y aceptó. Psique entonces se quedó sola y muy triste, y lloró hasta que se quedó dormida. Cuando despertó, se encontraba en un hermoso palacio. Era inmenso, enorme. Todo lo que había allí dentro era suyo. Una voz se lo dijo. Además, sin darse cuenta, se había casado con Cupido. Cupido no quería ser amado como un dios, sino que quería ser amado como un hombre, como una persona normal.
Entonces hizo un pacto con Psique. No le podía ver la cara, porque si le veía la cara y se decepcionaba con él, ya no estarían juntos para siempre. Psique se aburría mucho durante el día, porque como no le podía ver la cara, solo se veían por las noches. Así que un día decidió quedar con sus hermanas. Sus hermanas la tenían muchísima envidia, porque claro, Psique era la más lista y la más guapa de todas. Le empezaron a comer la cabeza, le dijeron, ¿pero cómo vas a estar con tu marido si no le ves la cara? Esa misma noche, Psique cogió una vela, se acercó a Cupido y vio su cara. No era ningún monstruo, era la persona más bonita del planeta. Cuando se acercó con la vela, Cupido, al ver que había incumplido la promesa, se marchó para siempre. Psique no sabía qué hacer, se quedó apenada. Sabía que había roto la promesa, pero quería hacer algo para reconciliarse. Decidió acudir a los dioses. Estos le dijeron que había ofendido a la diosa Venus, la madre de Cupido. Para ello, para que la perdonara, tenía que realizar una serie de pruebas. Todas las pruebas las pasó sin problema, pero la última era la más difícil. Era casi imposible. Psique ya no sabía qué hacer y decidió suicidarse porque no iba a ser capaz de pasar la prueba. Cuando se iba a suicidar, escuchó una voz. Esta voz le dijo que le guiaría durante el camino y le ayudaría a pasar las pruebas. Consistía en meter la belleza de la diosa Proserpina en un cofre. Cuando toda la belleza estuviera dentro, nadie podría abrirlo, ni siquiera ella. Debía guardarlo durante años. Cuando Psique lo hizo, pasaron tanto tiempo que no aguantó las ganas y decidió abrir el cofre. En el momento que abrió el cofre, Psique se desmayó y cayó en un sueño mortal. Cupido, que la había estado buscando durante mucho tiempo, al fin la encontró. Cerró el cofre y la despertó con un beso. La deslizó suavemente y la llevó hasta el monte, donde Júpiter les casó para siempre.